porque estamos en plena campaña de verano y eso implica que es tiempo de trabajo en el campo, en el sector primario, especialmente en el caso del sector de la fruta. Y a esta hora, para acercarnos a esa campaña y para conocer cómo está discurriendo el trabajo sobre el terreno, saludamos a Óscar Moret, que es el responsable del sector de la fruta en el sindicato UAGA. Señor Moret, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, como digo, tiempo de mucho trabajo. ¿Cómo está discurriendo la campaña? Bueno, pues la campaña está siendo una campaña de muchos kilos, de buena calidad y de precios en torno aceptables, pero quizás podrían ser mejorables, sobre todo en el caso de la... Parece que tenemos algún problema con la conexión con el señor Moret. Recuerden, estamos muy pendientes del inicio del discurrir de la campaña de recogida de la fruta en Aragón, así que enseguida retomamos esa conexión con Óscar Moret. No sé si nos escucha ya en este momento. Bueno, pues tenemos esos problemas con la conexión. Enseguida retomamos la conversación que teníamos prevista. Además, una conversación que llega al sector primario en momento de cambios que sí, ya podemos comentar con Óscar Moret. Ahora sí. Señor Moret, buenos días de nuevo. Sí, hola, buenos días. Parece que la campaña transcurre bien, pero la cobertura mal. Bueno, es lo que tiene, y además dependiendo de desde dónde nos escuche es más que comprensible. Decíamos que una buena campaña en cuanto a kilos, en cuanto a calidad, y nos decía que precios mejorables en algunos aspectos, ¿no? Sí, mejorables en alguna de los productos como la nectarina, que es de mucho consumo, y la verdad que el precio está ajustado en torno a los costes de producción. Con la información que tenemos, porque también yo insisto en que la ley de la cadena todavía no está funcionando como debería y todavía los precios no son sabidos por todo el mundo, lo cual es un problema a la hora de vender y de intentar ajustar los costes. Enseguida profundizamos más en ese desarrollo de la campaña, pero señor Moret, me gustaría pues preguntarle por la actualidad más reciente, por esa reestructuración del Gobierno de Aragón que afecta a la consejería de la que su sector depende directamente, la de Agricultura. No sé cómo han vivido estas últimas horas y especialmente los cambios que se han producido con ese nuevo nombre al frente de la Consejería de Agricultura, con Javier Rincón. Bueno, lo hemos vivido con incertidumbre, teniendo en cuenta que el cese de Ángel Samper, compañero ex sindicalista, pues no tiene que ver al final con los problemas del sector, ¿no? Tiene que ver con un problema interno del partido al que pertenece, y al final pues no nos queda otra manera que afrontar el cambio con ilusión, ¿no? Creemos que Javier Rincón conoce bien la consejería, estuvo con el gobierno de Rudy al frente de uno de los departamentos, y al final vamos a intentar trabajar con voluntad de solucionar problemas. Los problemas son muchos y la verdad que no se han solucionado muchos durante este último año, con lo cual, en principio, con ilusión, ¿no? Un poco con tristeza por perder un sindicalista ahí en el tema del Gobierno de Aragón, pero con mucha ilusión para poder volver a trabajar y solucionar los problemas, que no son pocos. ¿Cómo valoraría la gestión de Ángel Samper en estos 11 meses al frente de la Consejería de Agricultura? Bueno, nosotros hemos tenido muchos enfrentamientos durante estos meses, también fruto de los problemas del sector. Es un año de sequía, la más intensa en Aragón que yo he vivido, con lo cual es muy difícil gestionar en tiempos complejos, ¿no? Al final, y también en un momento de cambio, donde se cambió toda la consejería de arriba abajo, y quizás eso ha penalizado un poco la gestión, ¿no? En un momento de cambio, depender de un partido al final que ve las cosas desde Madrid y el territorio está un poco lejos, eso lo hemos visto ahora en el tema de los MENAS, pues bueno, es complicado gestionar así agricultura, ¿no? Sin tener una dependencia total del territorio. Decía, año de importante sequía, están pendientes todavía de esas ayudas directas. Lo que nos dijo aquí en estos micrófonos Ángel Samper es que se cobrarían antes de terminar el año. No sé qué saben con respecto a esas ayudas y sobre todo los plazos para que puedan llegar a los bolsillos de los agricultores. Bueno, esa es una de las cosas de las que nos hemos quejado en la gestión, ¿no? En el tema de los plazos, la demora, muchas reuniones, pero al final no hemos llegado a concretar las ayudas. Y en este momento que son tan necesarias, pues la verdad es que ir rápidos es importante, ¿no? Quien no tiene otro ingreso más que el cereal y no recoge cereal, pues al final está pasando situaciones complicadas y complejas, ¿no? También hay reformas como las del seguro
que se han quedado en el trastero. Pues bueno, hay muchas cosas que se deberían haber podido trabajar mientras estábamos a veces lanzando mensajes ideológicos sobre la Agenda 2030 o sobre lo de poner la educación al nivel de la agricultura, que no nos llevan tampoco a materializar ningún proyecto ni ninguna reivindicación, ¿no? Eso es un poco lo que nos ha pasado, y al final el tiempo ha transcurrido y no ha habido soluciones. Bueno, pues pendientes de las novedades que puedan llegar desde esa consejería. Decía Javier Rincón en sus primeras declaraciones que contará con las organizaciones agrarias para sacar adelante al sector. Bueno, nosotros hemos sido proactivos en la colaboración siempre, creo, en Uaga. Es algo que tenemos como bandera, y también en la reivindicación. A veces la reivindicación no se entiende como colaboración, pero desde luego una manera de defender el sector es reivindicar lo que pensamos que no funciona o no va bien. En un sector muy complejo, yo siempre pongo este ejemplo en Aragón, ¿no? No tiene nada que ver la agricultura de secano de las zonas de la margen derecha del Ebro con los cerezas de Mequinenza o con las praderas del Pirineo, ¿no? Es un sector muy complejo el de Aragón, y con esa complejidad pues es muy importante escuchar a las organizaciones agrarias y a la gente que está en el territorio, porque sabe de lo que habla y sabe de lo que habla en cada zona del territorio, y eso es muy importante. Y yo le recomiendo a Javier Rincón, me permito recomendarle, que escuche a las organizaciones y a la gente del territorio, que le irá bien. Mencionaba Mequinenza, aprovecho esa mención. Precisamente esta localidad y Fallón son de momento, y si no me equivoco, las localidades más castigadas este año por las inclemencias meteorológicas, tanto el granizo como el fuego. ¿Cómo están las cosas en esta zona, señor Moret? Bueno, tenemos un problema allí con una granizada. Se han producido alguna vez algunas granizadas de este tipo que no solo destruyen la producción del año, sino la producción del año siguiente. Y eso es un grave problema que llega a la gente incluso a arrancar puntualmente esas plantaciones. Nosotros ahí, desde luego, valoramos positivamente la declaración de zona catastrófica, pero teniendo claro que ese decreto solo afecta a algunas de las actuaciones de las administraciones. ¿Qué queremos en Mequinenza? Que se tenga en cuenta esa pedregada. Yo recuerdo que en el año 2000, el otro día lo estábamos mirando, 2020 creo que era, no, 2008, hubo unas ayudas en torno al Gobierno de Aragón y el Ministerio donde se tenía en cuenta esos daños en madera y se bonificaba parte de la producción del año siguiente para que esas explotaciones pudieran continuar. Nosotros estamos trabajando esa ayuda para no convertir la petición en un despropósito y pedir algo que de verdad llegue a las explotaciones, que creo que es nuestro cometido. El cometido de, aunque es territorio también, de que los ayuntamientos arreglen sus instalaciones, es cometido de los ayuntamientos. Nosotros vamos a intentar velar por esas explotaciones y, en la medida de lo posible, que les llegue algo de dinero para poder, ese año que no van a poder coger por una pedregada tan intensa, poder continuar con las explotaciones. Se ha pedido esa declaración de zona catastrófica a partir de ahora, y sobre los, insisto, plazos para que esas medidas se concreten y se ejecuten, que lleguen al territorio. ¿Qué saben al respecto? Bueno, pues la declaración de zona catastrófica la tendrá que aprobar el Ministerio, y luego el decreto de zona catastrófica, como te decía antes, como bien tiene actuaciones en torno a caminos, a instalaciones municipales, y nosotros como sindicato lo que queremos es que también llegue a las explotaciones que se han visto tan afectadas. Entonces los plazos desde luego no van a ser cortos, y desde luego estamos en agosto, nos vamos a meter en agosto donde las administraciones pues tienen menor actividad, y yo entiendo que la gente, que es muy triste ver una pedregada de esas que te destroza por completo tu plantación, y la gente pues lo está pasando muy mal, como no puede ser de otra manera. Y a veces pues no solo el dinero hace que eso continúe, también se necesita generar ilusión y atender a la gente en situaciones tan complejas, cuando una plantación que hoy está bien queda totalmente destrozada y hay que arrancarla. Eso está pasando en Mequinenza y Fallón, y yo quiero denunciar eso, que no es una pedregada al uso, es una pedregada excepcional, de ahí la preocupación. Bueno, pues es uno de los puntos de atención en esta campaña de recogida de fruta, en la que, y sobre la mano de obra, las personas que hacen posible esa recogida, según han indicado desde su sindicato, desde Uaga en Aragón, este año hay unos 15.000 trabajadores en el campo y unos 8.000 en almacenes. No sé si eso significa que están cubiertas todas las necesidades del sector. Sí, nosotros creemos que este año hay mano de obra necesaria, algo que fíjate que casi nos sorprende, o sea, suficiente.
y casi todas las, sobre todo ahora, ¿no? En La Cereza tuvimos puntualmente problemas y ahí esto se acaba completando con empresas de trabajo temporal, ¿no? Que vienen a trabajar una temporada y luego se van a otras zonas. Sí pensamos y nos sorprende que haya mano de obra suficiente. Estamos viendo también, yo esta semana me he pasado gente que viene de la construcción al campo, gente que viene de otros sectores al campo a hacer la campaña de verano en un momento en que los sueldos en el campo pues son interesantes y el trabajo no es tan duro como era antes, ¿no? Eso sí lo estamos viendo. Y bueno, la valoración es que sorprendentemente tenemos mano de obra suficiente en Aragón este año. En ese aspecto y sobre la mano de obra, una de las noticias también destacadas en las últimas semanas ha sido la llegada desde Fraga, la llegada a Fraga de trabajadores, no siempre con contrato de trabajo y, en fin, esto al final ha provocado algunos problemas para dar acogida a estas personas. Me va a permitir, señor Moret, que hasta ahora saludemos, también incorporemos a la conversación a Amparo Tierz, que es la directora de Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón. Señora Tierz, buenos días. Hola, buenos días. Decíamos que pues ha habido una serie de problemas o ha habido más afluencia de trabajadores de quizá lo esperado. ¿Cómo están ahora mismo las cosas en Fraga y en ese entorno del Bajo Cinca? Bueno, pues como dice Óscar, en estos días sí que ha habido una zona bastante afluencia de personas irregulares y también regulares que no tenían trabajo. Nosotros realmente lo que sí que podemos decir que el proyecto que se inició este año con los alojamientos están rayando las 200 personas, principalmente de Magreb y África Negra, y la verdad que ha sido un recurso que está funcionando muy bien y no, o sea, ningún problema. Estamos contentos. Lo que sí que vemos, y con Óscar también lo hemos hablado, pues que quizá esta iniciación y esta puesta en marcha, pues al año que viene, que pienso que también contaremos con la experiencia de Óscar, y de darle otra vuelta a este recurso. Porque claro, vemos que hay personas que pues al principio se inició con unos días de estancia, pero claro, ahora ya los que tienen trabajo están afincados ahí y bueno, pues han tenido ya su salida de los días que han permanecido, pero bueno, hemos visto que hay que darle ahí una vuelta porque personas que habían salido, pues bueno, al sobrar alguna plaza las hemos vuelto a coger en los alojamientos. La verdad que estamos contentos con la colaboración con el Ayuntamiento y también servicios sociales. Y bueno, el tema de los irregulares y los que están por ahí pues también da mucha preocupación. Desde la Cáritas parroquial sí que hemos atendido, pero tampoco acuden, pues ya lo sabéis, que vienen buscando trabajo y a veces lo que menos es lo que le puedes dar, que sí que damos alimentación, les damos productos de higiene y ropa. Y ahí os puedo decir que más o menos son las personas que otros años vienen. Que ahí no hemos ¿Están más o menos cuantificadas? ¿De qué número de personas estaríamos hablando? Pues la verdad que ayer intenté ponerme pendiente de esta conversación, pero no. Bueno, pero la semana pasada que hablé con la Cáritas parroquial, no es más que otros años, que a lo mejor rondan sobre las 100 personas, como mucho, que acuden a la Cáritas, pues principalmente porque saben que ahí tienen pues productos de higiene, ropa y algún saco que les damos también para si tienen que dormir en la calle y alimentación. Pero no es una cosa que se note especial, ¿eh? Nos decía, desde el Ayuntamiento de Fraga se han puesto en marcha las viviendas Clara Campoamor, una iniciativa para ampliar la capacidad de acogida de Fraga. Me parecía entender, tal y como decía, que sí, que es una mejora del servicio, por supuesto, y eso es una buena noticia, pero quizás todavía no sea suficiente. Bueno, pues la verdad que como realmente trabajamos con las personas regulares, no ha estado son 40 plazas, no ha estado al 100%, sí que ha habido mucha fluctuación de entradas y salidas, porque hay gente, pues eso, a los 2 o 3 días no tenían trabajo, también se iban, y ahora sí, ahora están por lo que os digo, que al no llenarse todas las plazas, pues a personas que habían salido y que veíamos que volvían a estar en la calle, pues sí que los hemos admitido, y ahora, ayer mismo que hablé con los responsables, está lleno, las 40 plazas.
Y eso es lo que tenemos que darle una vuelta al año que viene, que a lo mejor pues no tenemos que pensar en que al cumplir los días que tienen que estar, pues a lo mejor si no hay más peticiones es dejarlos, pero claro, para eso hay que arreglar otras situaciones y volver a hablar con todos para ver cómo lo ponemos en marcha. Pero satisfechos, la verdad, desde el 1 de mayo que estamos ahí. Sí. Y muy satisfechos del funcionamiento y de cómo ha ido todo el tema de las personas y eso que han pasado. Muy bien, pues Amparo Thiers, directora de Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo. Gracias a vosotros. Señor Moret, intenso trabajo el que nos cuenta y además y alude directamente a usted al trabajo que realizan de forma conjunta para atender a estas personas, ¿verdad? Bueno, la verdad que con Amparo hablamos mucho como Aznar y Puyol en la intimidad, ¿no? Estuvimos hablando sobre esto la pasada semana, hemos colaborado mucho con Amparo y es una persona a la que aprecio mucho además. Pues sí, es un problema muy complejo. Quien conoce esto sabe que el problema es complejo y las soluciones desde luego complejas. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en Fraga ahora, pese al buen trabajo de Cáritas y servicios sociales y ayuntamiento? Pues que estas viviendas han servido también un poco como atracción de trabajadores y no trabajadores, gente que no tiene permiso de trabajo, donde nos es totalmente imposible a los agricultores contratarlos de forma legal. Eso genera que esa gente esté en la calle y que no tengamos ahí una solución humanitaria, que es yo lo que demandaba el otro día. Necesitamos, además de esa solución para gente con contrato, una solución humanitaria puntual, donde primero, como tú bien has dicho, se cuantifique exactamente la gente que está en la calle, la gente que no tiene trabajo, contrato, o sea, papeles para trabajar y la que sí, y se tome una decisión en torno a eso, porque lo más triste de todo es que estamos hablando de personas que están durmiendo en la calle y eso es muy triste, de verdad, y más si estar cerca del sector como nosotros, a quien al final nos salpica el problema y no tenemos medios para la solución, ¿no? Nosotros sí intentemos en Albalate y seguimos intentando a esa gente ponerla en contacto con empresarios para que inicien el proceso de regularización, que lamentablemente dura 3 años y es algo también muy complejo. Pero como vuelvo a decir, hemos solucionado un problema o parte de un problema, con 40 plazas no lo solucionamos totalmente, la de la gente con contrato, pero seguimos teniendo un problema que no solo está en Fraga, es un problema de pobreza en torno a gente que no tiene papeles para poder trabajar y es muy difícil que salga de la exclusión social si no tiene esos papeles para trabajar. Esta semana también ha saltado a la palestra estos contratos irregulares de un gran empresario conocido como Nacho Cano, ¿no? Pues es que luego vemos que este problema no solo está en el sector de la fruta, es un problema muy visible en el sector de la fruta porque la gente duerme en la calle, pero es un problema, como digo, de exclusión social de gente que no tiene permiso de trabajo y como no tiene permiso de trabajo no genera ingresos suficientes para poder tener una vida digna en España, algo que creo que es un problema, yo lo decía el otro día, de responsabilidad social donde tienen que actuar todas las administraciones. Primero las más cercanas, porque tienen el problema en su pueblo, y luego ir subiendo escalafones hasta que se busque una solución que va a ser compleja y no fácil, ¿eh? O sea, esto que estoy diciendo parece que es muy fácil, pero incluso podemos tener gente que no quiere dormir a cubierto, o sea, es así. Desde luego que no. Óscar Moret, responsable del sector de la fruta del sindicato AGA. Esperamos que esas buenas previsiones en cuanto a calidad, en cuanto a kilos, se cumplan, que también mejoren esos precios, que la campaña discurra con la mayor normalidad posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. 8:35. Enseguida empezamos nuestro tiempo de tertulia, hoy con Iván Trigo, con Eva Serrano y con Graciano Palomo. Amiga, ¿sabes a dónde van los envases de vidrio? No. Pues te voy a dar una pista. Verde, que te quiero verde. Verde, viento, verde, ramas. Tarros, frascos y botellas de vidrio Aliglú verde. Reciclaro. ¡Reciclaro! Ecovidrio, Ecoembes y Gobierno de Aragón. En marcha. Disfruta este verano de una montaña segura. Planifica la excursión, equipa tu mochila y actúa con prudencia. Consulta la meteorología, no olvides un mapa para orientarte y guarda fuerzas para el regreso. Por una montaña segura. Gobierno de Aragón.
Este verano la ciencia no descansa y los buenos consejos para cuidar nuestra salud tampoco. Todos los días a partir de las 8:05 de la tarde. Ágora los lunes, miércoles y viernes. Y a cuidarse los martes y los jueves, 8:05 de la tarde. Y todos nuestros podcasts en www.aragonradio.es, en nuestra radio a la carta. La ciencia en la radio. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Dale rig, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Came to see how happy we would be. 8:37, abrimos nuestro tiempo de tertulia, nuestro tiempo de té para dos, como lo dice nuestra banda sonora, hoy con Iván Trigo. ¿Qué tal? Buenos días. Con Eva Sereno, también en los estudios. Buenos días. Buenos días. Y con Graciano Palomo, que también nos escucha ya. Graciano, buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, pues ya estamos en esta tertulia de periodistas que abrimos también a nuestros oyentes para que puedan participar. Ainara, como siempre, en el 608-578-412. Haciendo un álbum de cromos con los jugadores de la selección española que nos han dado la alegría, que nos han dado durante toda la Eurocopa y una final grandiosa ayer ante Inglaterra, ¿no? Y preguntándoos por los jugadores, por cuál los ha llenado más, ¿no? Por goles, por pases, por actitud, por empatía. Y recordamos además, ¿no? Dos jóvenes como Nico Williams de Pamplona, padre y madre de Ghana. La historia de una familia que llegó aquí, a este país, buscando una vida mejor. La historia de Lamine Yamal, de los más jóvenes, bueno, el más joven de la historia de la selección española, nacido en Esplugas de Llobregat, su padre marroquí, su madre de Guinea. Bueno, y una infancia que ha discurrido en un barrio cercano a la ciudad condal de Barcelona, pero inculcado y educado en la interculturalidad. Y hay más, hay muchísimos más jugadores que pueden elegir. Ahí está Pedri, Cucurella, Morata, en fin. Elige tu jugador de esta Eurocopa y le damos desde aquí un premio. Así de entrada a todos y luego ya en particular a quienes los oyentes en el 608-578-412 quieran elegir. Bueno, pues unos nombres que yo creo que poco a poco nos hemos ido aprendiendo. Yo no sé vosotros, al empezar la Eurocopa, quizás con menos ambición, con menos conocimiento, a mí no me sonaban casi ninguno de estos nombres. Me matarán los compañeros de deportes después cuando vengan. No sé si es vuestro caso también. Mentiría si dijera que lo contrario. O sea, sí, pocos nombres conocía yo esta vez. Pero bueno, ha servido también el triunfo para conocer y me parece muy importante también, pues eso, para saber que España tiene recambio, que los que nos quedamos con Iniesta, Xavi y Busquets, pues ha venido gente nueva que lo hace también estupendamente y que no todos tienen por qué jugar en España y en grandes equipos, sino que hay mucha gente jugando dispersa por el mundo y que nos han hecho campeones de Europa. Sí, a mí me ha pasado lo mismo, bueno, a mí con más razón, porque yo no sigo el fútbol habitualmente, de forma habitual, entonces claro, conocía a los más famosos que ya se han ido retirando, entonces pues esta ha sido pues todo un descubrimiento, ¿no?, de esos nuevos nombres y desde luego un gustazo ver chicos tan jóvenes, ¿no?, como el que habéis comentado y que parece que tiene un futuro muy brillante, ¿no?, por lo visto. Yo no entiendo, pero me lo han comentado, entonces espero que, oye, tenemos aquí buena cantera. Y buen futuro. Desde luego orgullo de deportistas, porque también en Wimbledon, o sea, con Alcaraz, ha sido un fin de semana muy histórico, yo creo, también para el deporte español. Entonces, enhorabuena a todos y orgullo, ¿no?, de país y de tener esos equipos de deportistas. No sé, Graciano, en tu caso, si deportista futbolero, si los seguías, si los conocías o no. Sí. Yo soy habitual del Bernabéu. Uh-huh. Entonces, sobre todo, el que a mí me gusta más, a pesar de que juega en el Manchester City, que es Rodri. Salvó a España la primera vez que iba perdiendo, y luego está pues Carvajal, que es un auténtico crack. He descubierto a Cucurella, por ejemplo, que no lo conocía, Nico Williams sí, porque juega en el Atleti, y Yamal pues juega en el Barcelona, que siempre son equipos de referencia
para un auténtico campeón y ganador como es el Real Madrid, ¿no? Bueno, ha estado muy bien, lo pasamos muy bien todos los españoles. Me dio la sensación que también el rey y la infanta, y bueno, pues esto tiene que ayudarnos a la autoestima en un momento difícil para la nación española y para sus habitantes. Solo falta en el terreno futbolístico que el Real Zaragoza se encuentre a sí mismo. Solo falta eso. Ese es el pues siguiente... falta un rato, me parece. Bueno, menos. Vamos a ser optimistas. Yo viví con el gran César Alierta muchos de esos, y fíjate que él era uno de los poderes fácticos más importantes de España en sus últimos años, pero estaba obsesionado con el Real Zaragoza, y el pobre se nos fue al otro mundo sin conseguir su gran sueño, que era retornar a un equipo histórico como es el Real Zaragoza. Desde luego. Acordaros de los 5 magníficos. Bueno, pues ahí me quedo. Muy bien, bueno, pues no tanto de nuevos nombres, sino de reestructuración. No ha habido tantas caras nuevas, pero sí que tenemos que contar, habrá quien hoy se incorpore después de las vacaciones, o que incluso esté de vacaciones y perdure y no sepa muy bien por dónde están yendo las cosas, pero es que hoy es el primer lunes de trabajo para el nuevo gobierno de Aragón. Recordamos, tras la salida de Vox, que se materializó el viernes, y el nombramiento de los nuevos consejeros populares este mismo sábado, hoy será el turno de empezar a reestructurar la segunda línea del Ejecutivo. Como decimos, ha sido todo muy rápido, se concentraron todos esos cambios en el final de la semana pasada, así que, si os parece, Iván, Eva, Graciano, vamos a recordar con Ainara un poquito qué es lo que sucedió y cómo ha quedado sobre todo ese nuevo gobierno de Aragón, esa reestructuración. Muchas novedades, 2 en especial, enseguida las repasamos. Lo primero que os pongo es este sonido, el del presidente del gobierno de Aragón, con un mensaje cortito pero contundente. Lo recuperamos enseguida. Empezamos con las novedades. Por un lado, la creación de una macroconsejería liderada por la vicepresidenta Mar Vaquero, que asume también las carteras de Presidencia, Economía, Industria y Justicia. Aparece un nuevo rostro en la política autonómica, la del consejero de Agricultura y Alimentación Javier Rincón, de Calatayud. Su padre ya fue concejal en el ayuntamiento de esta localidad por el Partido Popular con el alcalde Fernando Martín. Su hermano, concejal de Industria, Hacienda y Régimen Interior hasta el año 2022 y durante más de 10 años. Desde agosto de 2023 es secretario general técnico del Departamento de Hacienda y Administración, es decir, no es ajeno a este gobierno, pero estaba más en esa otra línea más técnica. Era el número 2 de la consejería con Roberto Bermúdez de Castro. Rincones, desde el año 1994, funcionario del Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Otros cambios importantes, bien, pues el consejero Roberto Bermúdez de Castro incorpora a su equipo de Hacienda y Administración Pública las competencias de Interior. Octavio López también ve crecer la cartera de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, sumando ordenación del territorio y despoblación. Y termino, se unen, como en años o ediciones en legislaturas anteriores, Cultura con Deporte y Educación. De 9 consejerías pasamos a tener una menos y 3 años por delante. También cambió en la cartera de Educación. Al frente hasta ahora Claudia Pérez. Cambiamos, será Tomás Hernández quien esté al frente de esa consejería. Me gustaría repasar este dibujo con vosotros. Empiezo contigo, Iván, que nos acompañaste el viernes en aquel momento en el que conocimos in situ, en directo, esos cambios. ¿Cómo, habiendo ya reposado el fin de semana, cómo valoras esa reestructuración anunciada por parte del Ejecutivo de Jorge Azcón, ya en solitario con el Partido Popular? Pues sigo pensando, y creo que el discurso de Azcón el sábado lo demostró, que esto para Azcón no ha sido ningún drama. O sea, que él, desde el primer momento en el que Vox lanzó ese órdago, que en principio muchos no nos creímos, pero cuando viendo que iba en serio, él tampoco pasó muchos nervios, y creo que su discurso así lo demuestra. Con respecto a los cambios, pues bueno, bastante lógicos, bastante obvios. Ganan peso Octavio López y Mar Vaquero, que son los 2 pesos pesados de este gobierno, más allá del presidente. Son la mano derecha y la mano izquierda, podríamos decir, del presidente Azcón. Octavio López ya fue jefe de gabinete en el Ayuntamiento de Zaragoza cuando Azcón era alcalde. Mar Vaquero fue la persona a la que Azcón designó como portavoz del Grupo Parlamentario Popular cuando Azcón era alcalde y tuvieron que hacer oposición a Lambán. Son 2 personas de mucha confianza, con carteras, sobre todo, hablo por la vicepresidenta, muy grandes. Va a tener muchísimas responsabilidades. Una macroconsejería. Sí.
algunas de las cuales yo no me esperaba, porque la reordenación, yo creo que el puesto que más me ha sorprendido a mí es el nuevo puesto de Tomás Hernández, que era hasta ahora consejera de Presidencia, Cultura e Interior. Yo creía que iba a asumir Justicia, que la iba a perder el vicepresidente, pero no, se le pone un cargo nuevo, quizá también por las críticas que ha recibido en el último año la hasta ahora consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, que por otra parte me parece muy, muy bien que ciencia y universidad buena van a ser carteras juntas y separadas de lo que es educación primaria y secundaria, porque me parece que es importante poner el foco de forma separada a esos dos tipos de educación formal. Sí, bueno, yo creo que esta ruptura tampoco ha supuesto ningún problema para el gobierno, y tampoco creo que tenga que serlo en lo que queda de legislatura. No he visto yo tampoco a Azcón nervioso ni a ningún miembro del Ejecutivo, porque yo creo que tarde o temprano se veía que iba a haber más discrepancias, o en algún momento se iba a tensar más la cuerda, porque siempre ha estado habiendo desde el inicio de los pactos mucha confrontación y muchos tiras de aflojas, sobre todo a nivel estatal, y esto al final pues redunda en los pactos y en las políticas que se llevan a cabo en las consejerías. Sobre la reestructuración, bueno, a mí sí que me ha sorprendido alguna cosa, no como que a Mar Vaquero le pusieran Justicia, yo quizá lo hubiera llevado más a otro sitio y a ella le hubiera incluido Empleo, que por ejemplo ha pasado a manos de la nueva consejería, ¿no? de ciencia y universidad, porque yo creo que el empleo tiene que ir vinculado a las empresas y a la industria, y bueno, que ya se habían empezado muchas mesas de diálogo social con Mar Vaquero, y creo que era una competencia que podía haber asumido. De todas maneras, al ser también consejerías del mismo color, tampoco creo que haya ningún problema. Con expectativas también a ver en agricultura qué es lo que sucede, porque desde luego tiene mucho trabajo. Hay que darle el voto de confianza, llega ahora, tiene prácticamente todo, si no todo por hacer, desde las organizaciones agrarias. Bueno, ya teníamos esta mañana uno de los responsables de UAGA que ya tendían la mano, y el viernes diversas organizaciones agrarias le tendían también la mano para colaborar y para llegar a esos acuerdos, y desde luego tiene muchísimo trabajo por delante. Por lo demás me parece bien, y el cambio en educación pues me parece necesario, porque en educación hay que poner orden, no solo en lo que son los programas o de cara a los centros, sino también dentro de lo que es la propia consejería, con todo el clima laboral que hay, todos los problemas de personal. Entonces eso es totalmente necesario, ese cambio, y espero que ahora pues la nueva consejera llegue y ponga ese orden que se necesita. Claro, llega con los cupos en las aulas pendientes de definir, claro, según han venido explicando hasta ahora, y con las reivindicaciones de docentes y familias todavía sobre la... Sí, entonces ahí también hay mucho trabajo y mucho por solucionar. Entonces espero que la nueva consejera pues sea capaz de llevar a cabo todo ese trabajo. Graciano. Bueno, no conozco al detalle la reorganización en el gobierno del presidente Azcón, pero sí quería decir algunas, digamos, desde Madrid, un poco lo que ha sido esta crisis del partido de la derecha radical en España, ¿no? Que podría decirse desde la radicalidad a la marginalidad. Antes oí ahí a los colegas que Azcón está feliz, claro, como lo están Mañueco. No, feliz no nervioso. Feliz, no hemos dicho feliz. Hemos dicho que no está nervioso. Bueno, yo le veo feliz. ¿Tú lo ves feliz? Pues sí. Yo feliz no lo sé, pero lo veo tranquilo. Un momento, Eva, ya estás 2-1, vas perdiendo, así que... No, bueno. Dos feliz, no voy perdiendo, no es una cuestión de ganar o de perder, cada uno da nuestra opinión. Pero por favor, un poco de sentido del humor y de ironía a estas horas de la mañana, que todavía queda el calor por venir. Retomando el hilo, están felices como los 14 presidentes del Partido Popular, porque en algunas, yo creo que en Aragón menos, pero en algunas comunidades, como en Castilla y León, la situación era absolutamente insostenible. Yo creo que lo que demuestra es que al dislate perfectamente descriptible del señor Abascal, no de Vox, sino que funciona un caudillismo muy también descriptible, significa que no les importa, es decir, que tienen mucho dinero, porque
nadie en su sano juicio, allá desde la época de Tarradellas, ya ha llovido, como decía el otro, dimitir, ni aunque te pongan una pistola, ¿no? Pero eso significa pues que en sus nuevas alianzas europeas, que tiene el epicentro en Hungría y con una conexión directa con Moscú, pues se ve que, digamos, en ese sentido tiene dinero. Y desde el punto de vista del partido mayoritario, que es el Partido Popular, tampoco necesitaba, digamos, este requiebro para reencontrarse con la centralidad. Es el segundo partido más poderoso dentro de la formación más amplia que hay en el Parlamento Europeo, que es el Partido Popular, digamos, europeo. Yo, desde el punto de vista de la posibilidad de alternancia en el Estado, en el gobierno de la nación, lo único que me preocuparía si fuera Feijóo, que no lo soy, obviamente, son los aplausos de Sánchez. Y me ha recordado, cuando he oído al presidente del gobierno esos aplausos clamorosos y que España era un día mejor, aquella recomendación que le hacía la pitonisa Casandra al rey Príamo de Troya: de los griegos no te fíes ni cuando te traen regalos. No obstante, y Graciano, y hilando un poco con esa lectura que haces desde Madrid, se ha leído mucho este movimiento de Vox en clave nacional. A partir de ahora, y sobre el papel de Vox, ¿qué oposición esperáis de Vox? ¿Qué esperáis de aquí en adelante? Y sobre todo, y dependiendo de lo que Vox haga, ¿va a poder mantener el Partido Popular su gobierno en solitario en los próximos 3 años? Cada comunidad autónoma tiene su escenario, ¿no? Pero no sé qué es lo que veis vosotros aquí en el territorio. A ver, yo a priori diría que sí, que el Partido Popular va a poder aprobar presupuestos, pero lo que creo que se ha abierto ahora en realidad es una nueva fase de incertidumbre total, porque Vox ha demostrado ser totalmente imprevisible. Entonces yo te diría que sí, pero quién sabe si el año que viene el ordago de Abascal viene por otro lado y decide no pactar ningún presupuesto y forzar a todas las comunidades autónomas de las que depende intentar ir a elecciones. Yo creo que la jugada de Vox se tiene que leer como bueno, se han querido situar, yo creo, en el mismo sitio que Le Pen en Francia. Eso que dijo el candidato a primer ministro del partido de Le Pen, de que esto ha sido una victoria en diferido, es decir, nos quedamos en la oposición ahora porque así nos han relegado los votantes para ser más fuertes dentro de unos años. Yo creo que Vox ha debido de leer que estar en los gobiernos le estaba quitando credibilidad entre sus votantes y se ha querido radicalizar saliéndose de ahí para ponerse en la oposición real, en el lugar antisistema en el que sabe que puede conseguir votos. Y esta estrategia se está viendo también pues porque Abascal está señalando directamente a Feijóo, no a los presidentes autonómicos casualmente, sino a Feijóo, de pactar con el Partido Socialista cuestiones importantes. Es decir, Vox se quiere situar ahí fuera. Y dentro de ese papel nuevo que quiere adquirir Abascal, la situación es totalmente imprevisible. O sea, veremos dentro de un año, cuando Azcón les llame y tenga que pactar los presupuestos, si entonces están de que sí o de que no. Porque me parece que las actitudes de Vox van a ser cambios que van a depender de cada semana del año, vamos a ver una actitud u otra. Bueno, yo creo que la gobernabilidad puede ser posible. De hecho, uno de los escenarios que se planteaba alternativos a un pacto con Vox era un gobierno solitario del Partido Popular con acuerdos puntuales con el resto de formaciones. En algunos casos ya se llegó a algunos acuerdos para algunas líneas estratégicas para la comunidad autónoma, y ahora lo que se abre pues es digamos como una nueva era, un nuevo escenario en el que cada uno pues va a tener que demostrar la capacidad de llegar a acuerdos, ¿no? Porque todos estos partidos que pusieron como líneas rojas para no llegar a acuerdos con el Partido Popular, que estaban pactando con Vox o si entraban en las instituciones a gobernar y eso era algo que no aceptaban, pues ahora también van a tener que demostrar si eso realmente era así de cierto o tienen esa capacidad de negociar y de llegar a acuerdos. Va a requerir esa capacidad de negociación por todas las partes, pero no tenemos que olvidarnos también que en las Cortes de Aragón muchas veces se aprueban iniciativas presentadas por distintos partidos que se han aprobado por unanimidad, porque son lógicas y son positivas para la comunidad autónoma. Entonces, insisto, va a haber ese mayor esfuerzo de negociación, pero yo en un principio, quizá en temas a lo mejor más grandes o más puntuales pueda haber diferencias, como los presupuestos, como comentaba Iván, pero yo creo que en las Cortes hay capacidad de llegar a consensos, a acuerdos, presentación de enmiendas para poder hacer la gobernabilidad. Y el papel de Vox, pues es que yo creo que va a seguir siendo oposición.
Es que Vox es un partido que, aunque ha llegado a las instituciones, dentro de muchas comunidades autónomas, ha seguido haciendo oposición frente al Partido Popular, que era con quien había pactado para llegar al poder. A mí eso era algo que me descolocaba mucho, ¿no? Porque vas de la mano de un partido que te está dando gobernabilidad y te está dando esa visibilidad en las instituciones, y sin embargo estás, en lugar de, digamos, hacer la oposición a la izquierda, que sería lo más lógico, pues estás contra ese partido. Quizá también para marcar esa diferencia, ir más a una derecha quizá más extrema o en otra posición, y luego creo que eso también, con la aparición de Alvise, pues se ha intensificado, y Vox pues evidentemente se ha visto que tiene que pasar a la oposición, porque estar en las instituciones, yo ya dije desde el principio que no tuvieran prisa por estar en instituciones, porque llevan un camino muy similar a lo que podía pasar a otras formaciones políticas que habían surgido por la izquierda, y evidentemente pues está demostrando que les ha desgastado mucho, que rápidamente les ha salido otro partido, el de Alvise, y entonces tienen que actuar, y me imagino que harán pues una oposición bastante más dura. Graciano. Sí. Bueno, yo creo que, digámonos, quedemos mirándonos el dedo cuando tenemos que mirar a la luna, ¿no? Aquí de lo que se trata, para que esto sea una democracia real, es que haya una posibilidad de alternativa en el gobierno de la nación. Lo que no tiene mucho sentido, bueno, y antes también hacer un recordatorio, que durante 35 años, si funcionaron las cosas y se produjo el milagro de la transición, el ingreso en Europa y la recuperación de la presencia internacional de España, etcétera, etcétera, fue debidamente a que había dos bienes de Estado desde el punto de vista político. Un bien de Estado que era el centro izquierda, encabezado por quizá el mejor, el principal estadista que ha habido en el último siglo en España, Felipe González, con sus problemas y sus líos, pero con hechos relevantes, y el otro como posibilidad de alternancia, la unidad del centro-derecha. Esto lo rompió el señor Abascal después de haber estado en la mamandurria del PP durante 18 años, como se la ha recordado. Y ha llegado ahora a hablar del autócrata corrupto, refiriéndose a Sánchez, cuando al mismo tiempo le está teóricamente apuntalando. Resumiendo, en este momento puedo afirmar y afirmo que el Vox se mueve en arenas movedizas. Ya está habiendo gente en los distintos territorios perfectamente descriptibles que está porreando la puerta del PP. Entre otras cosas, porque antes, digamos, fue su partido. Yo que Feijóo me ataría los machos y estudiaría, digamos, caso por caso antes de permitir a esta gente que va, viene, va, de acuerdo con tal. Pero ya ha habido consejeros, por ejemplo, en Castilla y León o en Extremadura, que han dicho que de eso nada. Y que para caudillos ya tuvimos otro que era gallego, ¿no? Y bueno, en esas estamos. Ahora bien, termino. Gran parte de esta oportunidad que le ofrece la derecha extrema al Partido Popular está en manos de Génova 13 Plantasetti. Si sabe administrarlo bien, no va a ocurrir otro 23 de julio que por 34.000 votos y 4 escaños se queden a la puerta de la Moncloa. Pero eso ya no depende de Abascal, que ha decidido tirarse en el río Moscú. No, depende de Feijóo. Las 9 de la mañana, tiempo ahora de actualizar la información de la mañana. ¿Por dónde pasa la información a esta hora de la mañana? Ana Sánchez Borroy, buenos días de nuevo. Hola de nuevo, hablamos de la recogida de fruta en Aragón. Estamos en plena campaña y las previsiones son buenas en cantidad y en calidad del producto, también en cuanto a mano de obra disponible. Es lo que ha señalado esta mañana aquí en Aragón Radio el responsable de fruta de UAGA, Óscar Moret. Hay unos 15.000 trabajadores temporeros en la comunidad y otros 8.000 en almacenes. Son números suficientes después de los problemas de los últimos años. Ha reconocido que ha dado lugar a otra situación problemática. Los
los servicios sociales de las comarcas, con mayor presencia de estos trabajadores, junto a entidades como Cáritas, han habilitado recursos como las viviendas de Clara Campoamor en Fraga, con 40 plazas disponibles. Hace falta más, ha dicho, porque hay personas que siguen viviendo en la calle y muchos sin trabajo por no tener papeles. Hemos solucionado un problema o parte de un problema, con 40 plazas no lo solucionamos totalmente, la de la gente con contrato, pero seguimos teniendo un problema que no solo está en Fraga, es un problema de pobreza en torno a gente que no tiene papeles para poder trabajar, y es muy difícil que salga de la exclusión social si no tiene esos papeles para trabajar. Por lo demás, a esta hora está previsto que se corte al tráfico un sentido de la autovía Mudéjar entre Teruel y Santa Eulalia del Campo. Eva Lázaro. Este corte en este tramo de 13 kilómetros será efectivo durante 2 semanas. El motivo, las obras de rehabilitación del firme que está ejecutando el Ministerio de Transportes. El tráfico durante este tiempo se va a desviar entre calzadas a través de un transfer, por lo que habrá que circular ambos sentidos por la misma entre Teruel y Santa Eulalia del Campo, y se van a establecer desvíos alternativos señalizados por la Nacional 234 paralela a la A23. Se han realizado ya los trabajos de rehabilitación de los distintos enlaces de este tramo, así como el fresado y reposición de la capa intermedia de ambas calzadas de la autovía. También se ha extendido la capa de rodadura en gran parte del tramo, quedando esta última fase para completar el extendido final de la capa de asfaltado. Venimos de un fin de semana negro en nuestro país, con 4 presuntos asesinatos machistas. La semana no ha empezado mejor, porque esta noche la policía ha encontrado en Alicante a un matrimonio muerto en su domicilio. Los agentes han llegado hasta el lugar alertados por un familiar. Dentro se han encontrado a ambos fallecidos por disparos de arma blanca, aunque se desconoce cuánto tiempo llevarían allí. Hoy en Huesca se presenta una campaña de prevención de agresiones sexuales durante las fiestas de San Lorenzo, y también los puntos violeta de atención a las víctimas. María Ángel Pérez. Preguntas por Ángela. Stop acoso, stop agresiones sexuales es el título de esta campaña, con la que se pretende prevenir y evitar las agresiones sexuales en el entorno del ocio nocturno y disfrutar de las fiestas de forma segura. Un acto en el que van a estar presentes, además de la alcaldesa Lorena Orduna y de la presidenta de la comarca Oya de Huesca, Mónica Soler, representantes de hostelería y de la Escuela de Igualdad. En Zaragoza, esta mañana conoceremos los detalles de la próxima edición de la Copa de la Reina de baloncesto, que se va a disputar en la capital aragonesa. Guillermo Domingo. Será en el pabellón Príncipe Felipe del 20 al 23 de mayo del año que viene. La presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, explicará junto con la alcaldesa Natalia Chueca los pormenores de esa competición, que vuelve así a Zaragoza después de 2 años. En 2023, recordamos, fue el Casademón Zaragoza quien acabó levantando el trofeo. Además, ya hay acuerdo para que el torneo regrese también a la capital aragonesa en 2027, dentro de 2 temporadas. De momento, lo que seguimos teniendo en la retina es el triunfo de la selección española de fútbol, que levantaba anoche la 4ª Eurocopa de su historia. Javier Cebolla, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El fútbol hizo justicia anoche en Berlín, le dio el título de campeón al equipo que mejor ha jugado el torneo, que más lo había merecido, y ese era España. El equipo nacional se imponía en la final a Inglaterra 2-1 gracias a los tantos de Nico Williams y de Mikel Oyarzabal, para darle el 4º título europeo a España, que le convierte en la selección con más Eurocopas de la historia. Al finalizar el partido hablaba el seleccionador Luis de la Fuente. Mentalmente estoy muy contento, estoy feliz de verdad por esa ilusión que hemos generado, primero por los jugadores, evidentemente, por todo el cuerpo técnico, por todos la gente que hemos formado, esta familia que estabas apuntando, que estamos ahora trabajando junto a ellos, y estoy contento y feliz por mi país, por España, por la ilusión que hemos generado, y espero que también sientan el mismo orgullo hacia esta relación de futbolistas que pueden hacer historia. Y con el pitido final llegaron las celebraciones. En torno a 10.000 españoles lo celebraron en el Olímpico de Berlín junto a los jugadores. También en España, miles de personas se echaron a las calles a celebrar el título. Por cierto, que esta tarde habrá más celebraciones, llegará la expedición a España y baño de masas en la capital de España, en Madrid. Y más que éxitos ayer, Alcaraz levantaba su segundo Wimbledon al derrotar a Djokovic con solvencia en la final, y la aragonesa Inés Berguá se colgaba el oro en la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica con España. Gracias, Javier. Y terminamos con el tiempo. Luismi Pérez, buenos días. Buenos días. Empieza la semana con mucho calor. Ya tenemos ahora 23 grados en Zaragoza, hay 22 en Huesca y 16 en Teruel. Y esta tarde estaremos entre los 30 y 35 grados en la mayoría de comarcas, incluso rozando esos 35 en Teruel, por ejemplo, o los 36-37 grados ya en ciudades como Zaragoza y en gran parte del Ebro.
También con algunas nubes poco importantes esta mañana, que esta tarde sí que se van a hinchar y van a acabar dejando algunas tormentas. Las primeras en el Moncayo y cerca del río Jalón, y después en gran parte de Huesca y en el norte de Zaragoza, más o menos del Ebro hacia el norte, algún chaparrón más localizado hacia el Matarraña. Mañana baja un poquito la temperatura, tendremos cierzo y el cielo más bien despejado. Buenos días, Aragón. 9:05. Este es el sonido que este fin de semana sacudía la actualidad de Estados Unidos y del mundo entero. En un mitin en Pensilvania, Donald Trump resultaba herido leve después de que una bala le hiriera en la oreja en un tiroteo en el que fallecían un asistente al mitin, el propio atacante, también que era abatido por el servicio secreto. Además, otras 2 personas resultaban heridas graves. El tirador era un hombre de unos 20 años. Todavía se desconocen sus motivaciones y si actuó solo o contó con ayuda. Este es un intento de asesinato que ha sacudido al mundo, como decimos. Merece la pena recordar en este punto, y antes de abordar cómo queda la actualidad en Estados Unidos ahora, es que a lo largo de la historia de este país ya ha habido varios intentos de atentados, intentos de asesinatos contra presidentes y candidatos presidenciales que han cambiado la historia del país. Lucía Carbonell, buenos días de nuevo. Buenos días. En total, 4 presidentes han sido asesinados. Lincoln en 1865, mientras asistía a una obra de teatro en Washington. Garfield en 1881 en una estación de tren en esa misma ciudad, en Washington. McKinley en 1901 en una exposición panamericana en Buffalo, en Nueva York. Y el último, Kennedy, en 1963, mientras viajaba en un coche descubierto en Dallas, en Texas. Dura historia en Estados Unidos, 4 presidentes asesinados. También debemos destacar además una lista larga de los intentos de asesinato. Son 13 ya, incluyendo a Trump, los que se suman a esta lista de los presidentes que sufrieron atentados pero salieron ilesos. Entre ellos destacan Roosevelt, Reagan o incluso Barack Obama en 2011. Aunque el incidente reciente más grave llegó poco antes de las elecciones de medio mandato de 2022, cuando un tipo atacó en su casa de San Francisco a Paul Pelosi, marido de la que por entonces era presidente de la Cámara de Representantes. En realidad era ella a la que aquel hombre buscaba. En el juicio, el acusado dijo que buscaba acabar con la corrupción. Le cayeron un total de 30 años de prisión. Gracias, Lucía. Desde luego, convulsa historia en Estados Unidos y complejo el momento que vivimos ahora mismo en esa carrera hacia las elecciones en Estados Unidos. Merece la pena reflexionar sobre pues la seguridad o la situación tensa que se vive, y también pensar, ¿y ahora qué? ¿Cómo creéis que va a repercutir esto en la carrera electoral, Iván? Hombre, recordemos también en las elecciones, en la campaña electoral de las presidenciales de Brasil, no las últimas, las que ganó Lula, sino las que ganó Bolsonaro. Ganó Bolsonaro después de un atentado en el que salió gravemente herido, y entonces los analistas ya dijeron que eso había ayudado a aupar la imagen de Bolsonaro. Yo creo que aquí puede pasar algo parecido con Trump, aunque en realidad, como la sociedad americana está tan dividida, no sé si va a haber gente que nos estaba planteando a Trump y ahora lo ve como un héroe y le va a votar porque le han pegado un tiro, pero desde luego sí que esto le da una imagen y un aura de popularidad y de fortaleza que a lo mejor antes tenía, pero bueno, sale reforzada. Pero yo creo que la clave de las elecciones americanas sigue siendo el estado de Biden. Y bueno, ayer hizo se refirió a la nación, hizo un discurso a la nación y estuvo muy bien. La gente alabó que por fin se ha escuchado un discurso a Biden, que es el discurso que tocaba, llamando a la calma, pidiendo a los americanos que su democracia no puede basarse en la violencia, que cualquier tipo de estos actos tiene que ser condenable. Pero aún así yo creo que es que siendo Biden el candidato, haga lo que haga Trump, ya lo tiene prácticamente ganado, no vamos a decir, porque últimamente ya hemos vivido muchas sorpresas cuando se abren las urnas. Pero yo creo que sigue siendo la clave esa. Si no hay alternancia en el lado demócrata, Biden lo tendrá muy fácil. Bueno, yo lo primero, condenarlo, desde luego, porque creo que a nadie se le puede matar, estés en política o estés donde estés. O sea, es lamentable, y además las víctimas también colaterales que ha habido de heridos y el bombero fallecido. Dicho esto, pues bueno, yo creo que sí que puede marcar un antes y un después en la campaña, pero todo va a depender un poco del uso que Trump pueda hacer de ello.
al margen de que se pueda estar políticamente de acuerdo o no con él, a Trump hay que reconocerle la facultad que tiene de, cuando tiene las cosas muy en su contra, darles la vuelta para ponerlas a su favor, y cuando lo tiene a su favor, coger todavía como más fuerza y más impulso. Yo creo que la foto de ayer, después del atentado, levantando el brazo, además de ser histórica, y enhorabuena al fotógrafo que la hizo, sale y es una imagen totalmente reforzada de Trump. Y hay camisetas con esa imagen. Ya hay camisetas. Y de camisetas con esa imagen. El marketing, que lo mueve muy bien Trump, es de estudio desde luego. Entonces yo creo que sí que va a marcar ese antes. De momento la imagen sí que creo que sale reforzada. Vamos a ver qué pasa en la convención republicana, y creo que a lo mejor también se puede cambiar un poco el rumbo en lo que queda de la campaña electoral. A la hora a lo mejor de rebajar algunos discursos, Biden ya lo vimos también que lo había hecho con la primera intervención, y luego con la supresión pues de algunos anuncios y de algún acto en campaña, que a lo mejor se rebaje ese tono para evitar pues esa polarización o esa mayor confrontación. Y también coincido que claro, que teniendo a Biden como candidato en el Partido Demócrata, pues realmente Trump también yo creo que lo tiene más fácil por todos esos vídeos que hemos visto, esos despistes que han sido graves, ¿no? Confundir a Putin con Zelensky, bueno, esa sensación de fragilidad, ¿no? A Kamala Harris con el propio Donald Trump. Exactamente, bueno, ha tenido pinchazos que son importantes. Entonces yo creo que mientras Biden también siga ahí, a no ser que también aprenda a manejar todo esto que ha pasado para darle la vuelta y entonces perfilarse como un candidato y siga con esta línea de discurso que ha gustado bastante, todo lo que ha explicado y todo esto, pues entonces yo creo que igual Trump va directo, ¿no? Graciano. Bueno, estamos hablando de líder del mundo libre, es decir, que todavía el presidente de los Estados Unidos conlleva implícito a la institución de la presidencia, a la Casa Blanca, ser el líder del mundo libre y reconocido como tal. Y digo todavía porque, en fin, un país que modestamente yo conozco muy bien, he pasado como profesional grandes temporadas en Estados Unidos, hay indicios clarísimos de que es un país en decadencia, sobre todo muy dividido. O sea, la división siempre lleva a decadencia. Nosotros vivimos en un país similar a eso, no con otras características, porque esto es la vieja Europa, pero la división siempre lleva a la decadencia. Se ha visto a lo largo de lo que es la historia, sobre todo en el caso de los Estados Unidos, con la fortaleza económica no democrática de China y la fortaleza en el ejercicio del poder no democrático del presidente Putin, digamos, en Rusia. Hombre, así se las ponían a Fernando VII, o sea, si ya la enfermedad, porque no es la edad, no se critica en Joe Biden la edad, porque ahí tenías al presidente Reagan, ¿no? Que fue un magnífico presidente con 82 años, qué decir del mítico Churchill, ganando la Segunda Guerra Mundial habiendo pasado los 80 años. No se critica eso, se critica que está enfermo. Es decir, que es que nada más hay que verle, si es que da pena, no sé qué, parece mentira que no tenga familia, decirle, oiga, señor Joe, que tenemos una residencia campestre, es decir, parece mentira. Tenemos una residencia campestre, que tal, pero es que da pena, o sea, es que es patético, o sea. Entonces, claro, frente a eso, ojo, un señor que solo tiene 3 años menos que él, que es el rubicundo e inabarcable Trump, solo 3 años menos, pero claro, está en plenitud, el tío efectivamente, como se dice, levantándose del atril y al grito de USA, que siempre en los momentos críticos el pueblo norteamericano invoca a su país, ¿no? Y entonces, así se las ponían a Fernando VII, claro que va a ganar, yo supongo que va a arrasar. Y termino con un apunte culterano, tío. Yo he asistido a varias convenciones del Partido Demócrata y no es verdad que no se le pueda que se pueda hacer caer la nominación de Biden. Los delegados son soberanos. Lo que sucede es que al ser
un candidato a la nominación, que es el presidente de los Estados Unidos, pues siempre ha sido más complicado. Pero ya ha habido casos, como en el caso en el 60 de Kennedy, frente a Johnson, que después lo llevó en su ticket electoral como vicepresidente, en el que eso, digamos, es posible. Yo creo que, en cualquier caso, me parece cada día más insostenible la posición de no el octogenario Biden, no, nadie está criticando eso. No es una cuestión de edad, sí. Nada, yo conozco gente de 90 años que son líderes empresariales, líderes, etcétera, pero que cuando no te funciona la cabeza, pues no te funciona. Y, en fin, nada más que añadir. Veremos qué es lo que sucede en Estados Unidos. Será el 5 de noviembre cuando llegue esa cita con las urnas. 9:16. Vamos a volver ahora a casa, vamos a volver a España, donde hemos vivido un fin de semana negro en nuestro país con 4 presuntos asesinatos machistas, pero es que la semana no ha empezado mejor. Vamos a recapitular. La policía ha encontrado esta misma noche en Alicante un matrimonio muerto en su domicilio. Los agentes han llegado hasta el lugar alertados por un familiar de la pareja y dentro se han encontrado a ambos fallecidos por disparos de arma blanca, aunque se desconoce cuánto tiempo llevarían fallecidos. Antes, en Carabanchel, una mujer asesinada presuntamente a manos de su marido tras una discusión. También en Salou, otra víctima de 76 años, donde se ha detenido a su marido de 86. En Sabadell se investiga la muerte de una mujer encontrada con indicios de criminalidad y hay detenido un hombre. En Buñol siguen los 3 días de luto decretados. Este domingo se guardaba un minuto de silencio para condenar el asesinato a manos de su pareja de una mujer de 31 años de edad. Ella estaba dentro del sistema Biogen, pero no tenía medidas de protección. La verdad que los números son fríos. Hoy aquí en Zaragoza, por cierto, la coordinadora de organizaciones feministas ha convocado una concentración a las 8 de la tarde contra las violencias machistas, pero es que esto no es nuevo, es que ya venimos de años en los que se advierte que el mes de julio, que el verano, se ha convertido en un factor de riesgo, que es el mes en el que se producen más víctimas de la serie histórica. ¿Qué cabe hacer? ¿Por dónde empezar a abordar un problema que, en fin, los datos, insisto, son fríos, es que no paramos de conocer casos? ¿Cómo analizáis vosotros esta situación? Pues es complicado. A ver, yo soy también de la opinión que la maldad existe y aspirar a 0 víctimas es algo muy complicado porque siempre va a haber alguien que sin corazón y con toda la frialdad del mundo va a acabar o va a matar a su pareja porque sí, porque tiene así. Eso es lamentable, pero es así. Pero bueno, como Estado y como Administración tiene que existir una serie de sistemas que en España se concretó en el sistema Biogen, que lleva ya muchos años en vigor, para proteger a las víctimas, a personas ya con un riesgo potencial, es decir, que ya han sufrido algún tipo de violencia, están en riesgo por ese hecho y se conoce. Y después de tantos años, lo que creo que no puede ser es que haya ciudades como Zaragoza en las que sigan sin estar adscritas al sistema Biogen, cuando además es un sistema que está fallando. O sea, Zaragoza se quiere incorporar al sistema Biogen, presuntamente será a finales de año, eso se ha dicho los últimos 3 años, porque esto se ha utilizado como debate político para discutir quién es más o menos feminista, que es una chorrada como un templo. O sea, esto no tendría que ser debate político, pero es que al mismo tiempo Zaragoza llega tarde a un sistema que está fallando mucho. Está habiendo muchos errores puntuales o casos concretos que están demostrando su poca efectividad. ¿Por qué? Pues falta de medios. Falta también, según han comentado en esta tertulia más de una vez expertos, de cómo se toma en consideración el riesgo de las potenciales víctimas. Falta de empatía también en muchas cuestiones por parte de jueces que siguen la instrucción de estos casos. Creo que tendríamos que volver a sentarnos todos encima de la mesa, dejar de lado el debate político y escuchar a los expertos. Seguramente erradicar al 100% la violencia machista sería imposible, pero las cifras que tenemos hoy en día son inaguantables. Es que 5 mujeres este fin de semana, 4 o 5, o sea, y cada semana que pasa más. Y cada vez que lleva julio, es que es verdad, es que todos los años lo decimos, pero es que las cifras no paran de ascender. Es que se te pone la piel de gallina. Entonces, sentémonos, escuchamos a los que saben y vamos a intentar que estos errores, casos que estaban ya en el Biogen, no vuelvan a pasar.
La verdad que la situación es muy complicada, es lamentable las cifras que llevamos. Vamos, yo creo que si se confirman que todos son violencia de género, en estos últimos estaríamos por 25 mujeres muertas en lo que va de años, si no estoy equivocada aproximadamente, y sobre todo también pues todo el impacto que esto tiene en los menores, ¿no? Yo creo que hay como 13 niños ya y niñas huérfanos por todos estos casos. Es complejo y además porque cada situación de una mujer yo creo que es distinta y abordarla con programas que son globales es complicado, sí. Pero también dar una respuesta específica a cada mujer también es muy complejo, porque faltan recursos, faltan muchos medios, pero yo sí que creo que hay que dejar de lado el debate político. Esto no es una cuestión de feminismo o no, esto es un problema social en el que todo el mundo tiene que arrimar su parte. Y desde luego hay que ponerse expertos, todos conjuntos, a trabajar, creerse que realmente existe este problema y ponerse a trabajar y destinar esos recursos que son necesarios y desde luego ver qué falla en cada situación, porque creo que ese análisis puede dar pie a que se puedan resolver otras situaciones. Alguna de las víctimas de este fin de semana estaba en el sistema Biogen. Si está fallando, hay que ver qué está fallando en ese programa y reconducirlo, mejorarlo o ver qué se puede hacer. Pero desde luego hay que tomar soluciones y desde luego urgentes y también hacer un análisis más detallado porque en estos meses de junio-julio son en los que más se suelen concentrar. ¿Qué está pasando ahí? Porque algo tiene que haber algún factor o que se esté escapando o no se esté diciendo y que también debería ser tenido en cuenta a la hora de tomar las medidas que se puedan poner en marcha. Graciano. Pues en realidad yo no tengo ni idea de cómo atajar este problema, sinceramente. Lo único que uno puede hacer es constatar que lo que hay no sirve. Sí. Es decir, o sirve poco o es poco efectivo, ¿no? Eso es lo que puedo decir después de todos esos debates que hubo con la ley de violencia de género, el anterior gobierno, en fin, de que iba a solucionar todo, pues no. Pero lo demás, la condición humana, la experiencia y los años te vienen a concluir que no hay... hay resortes raros y es evidente. Yo quiero creer que muchos de los criminales o de los asesinos pues no están bien de sus cabales, ¿no? Y sobre todo a esas edades, madre de Dios, pero y algunos se suicidan, fíjate, es algo tremendo. Resumiendo, Esperanza, que no tengo ni idea de cómo aportar un granito de arena a un problema real, ¿no? Real y clamoroso. Sí. Desde luego que no es fácil y es una pregunta pues difícil. Si tuviéramos la respuesta no estaríamos en la situación en la que estamos, pero desde luego que merece la pena debatir y reflexionar sobre este asunto. Sí, sobre todo llamar la atención, ¿no? Porque creo que también es necesaria concienciación ciudadana ante cualquier situación o algo que se pueda sospechar o ver o oír en tu vecino, en tu comunidad o en la zona en la que se vive o a veces en la calle, ¿no? Que se ven también peleas o cuestiones, pues dar el aviso. Creo que es un trabajo también de todos, con independencia de las medidas que se tengan que poner. Creo que la población también tiene que estar más sensibilizada con esto. Sí, y también ser conscientes del flaco favor que hacen algunas formaciones políticas impidiendo hablar de usar términos como violencia machista. Esto ocurre en el Ayuntamiento de Zaragoza. Vox le impide al PP utilizar el término violencia machista, pero le deja utilizar el término violencia contra las mujeres, en otros sitios violencia intrafamiliar. Abrir estos debates es una tontada, no sirve para nada absolutamente, y lo que fomenta precisamente es que haya gente que se sienta más impune y acabe en situaciones complicadas. Y por supuesto, más medios económicos, más medios humanos. Se está gastando dinero del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en auténticas chorradas, y soy consciente de ello y mucha gente lo sabrá, que se destine a más gente, más personal, que es lo que hace falta. 9 y casi 25 minutos. Vamos a terminar. Tenemos poquito tiempo, pero todavía nos da para comentar y me quedo en el Ayuntamiento de Zaragoza precisamente porque ayer domingo conocíamos una nueva medida que se va a llevar a cabo con un tema bien distinto del que hablábamos. Vamos a hablar sobre la sobrepoblación de negocios de hostelería, de bares, de restaurantes, de discotecas. Esta semana el Ayuntamiento de Zaragoza va a poner el foco en 3 puntos: la Plaza San Francisco, la Plaza de los Sitios, que van a ser decretadas como zonas saturadas, y también el entorno de San Vicente de Paúl y la Madalena, que ya es una zona saturada, pero se va a ampliar para que sea un radio más grande. En estos puntos, además, se va a revisar dónde hay locales que no están abiertos, pero sí tienen licencia de hostelería, y
En el caso en el que lleven más de 6 meses sin actividad, se va a retirar esa licencia, se caducará. No sé qué opináis sobre esta medida, si puede contribuir a reducir la saturación que hay de este tipo de negocios, si es acertada, ¿cómo lo valoráis? La experiencia nos dice que sí, que ayuda, pero para los vecinos que estén nerviosos y quejosos es una cuestión de mucho largo plazo. O sea, es verdad que... Lo dices además en primera persona, ¿verdad? No, a mí no me molesta el ruido, de decir. O sea, vivo en el tubo, hoy ha sido una noche muy ruidosa, pero a mí no me molesta. Pero tenemos el ejemplo de zonas como El Rollo, Moncas y Zumalacárregui, que fueron declaradas ya en su día zonas saturadas, y hoy se ve que son zonas totalmente ya calmadas, sin los problemas de ruido que tenían los vecinos hace 15, 20 años, pero han pasado 15 o 20 años. Declarar zona saturada implica que no pueden concederse nuevas licencias de hostelería, pero pueden seguir funcionando las que ya hay. Entonces, claro, para que una zona saturada cumpla su efecto, pues tiene que haber un goteo de cierres a lo largo de los años, esas licencias no se pueden renovar y es cuando la situación se arregla. Y es verdad que hay zonas como los sitios que yo creo que sobre todo ahí se podía actuar también de otra manera, porque lo que ocurre ahí es que hay una saturación de terrazas desde el COVID que se ampliaron, se pusieron sobre la calzada, que sí que es verdad que hay calles en torno a los sitios que agobian un poco. Pero bueno, estas medidas pues yo creo que son útiles, pero tardaremos mucho tiempo en ver su efecto. Sí, yo creo que también es más a largo plazo. De manera inmediata el efecto yo creo que puede ser reducido. Sí que hay que buscar un punto de equilibrio, ¿no?, entre la hostelería y lo que puede ser el ocio, porque es importante que la gente se divierta, pero que también los vecinos puedan descansar. De todas maneras también creo que en algunas zonas, a lo mejor en función del tipo de negocio o de hostelería que se pudiera abrir, igual se podía ser más flexible, porque no todo implica mucho ruido a altas horas de la noche. Entonces igual también algo de flexibilidad, porque sí que ha sucedido en algunas otras comunidades y en algunas otras ciudades que al restringir zonas saturadas se ha limitado mucho la actividad, digamos, también comercial, porque a lo mejor pues el hecho de tener simplemente una cafetería o un bar pues dinamiza la calle, llama también a que se pongan más comercios. Entonces yo creo que aquí necesitamos actuar también buscando ese punto de equilibrio, pero sin perder también de vista que a lo mejor corremos ese riesgo a lo mejor de degradación. Hay un poquito de flexibilidad. 30 segundos tengo para ti, Graciano. Pues me sobran 15. No conozco en profundidad el tema de tal. Me encanta la zona esa del tubo cuando voy a Zaragoza. Pues ya te invitaré a mi casa, Graciano, la próxima vez. Vale, pues venga, invítame. En fin, te llevaré un buen Ribera. No lo conozco y tal cual. Sentido común y sentido común. Es decir, para eso están los gobernantes. Sí. Pues con ese mensaje nos quedamos. Y 28, banda sonora, y ponemos el cierre a esta tertulia. Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema. Y hoy, como ha tenido una noche no ruidosa, animada, Iván Trigo. Animada. A ver, esta elección de hoy, cuéntanos. Hombre, pues con la victoria de ayer de España a Inglaterra en la final de Eurocopa, hemos conseguido vengar que Chanel perdiera en Eurovisión hace 2 años ya ante el Reino Unido. Un robo histórico de los que no hay, y ayer les dejamos con la cara pintada a los ingleses, así que pues para ellos también, que la bailen y la disfruten. ¿Qué te cuentan, Ainara, nuestros oyentes? ¿Tienen jugadores favoritos? Tienen alegría. Un momento. Tienen mucha alegría por todo el equipo. Indudablemente algunos sí que tienen favoritos. Aránzazu dice que para ella todos de 10. Como dicen los jugadores, son una familia, trabajan todos a una. Han sido 15 goles de 10 jugadores distintos. Ojo con el análisis, que ha hecho Aránzazu, el único equipo que ha ganado todos los partidos, que han sido 7. Enhorabuena. Y para Mónica, especial, muy feliz, dice, por el triunfo de la selección. Para mí todos son excelentes, pero me gustaría quedarme en especial con Yamil Yamal y con Nico Williams. Pues aquí lo dejamos. Iván Trigo, Eva Sereno, Graciano Palomo, muchas gracias por haber estado este lunes con nosotros y que disfrutéis la jornada. Muy buenos días. Buenos días. Un placer. Vive Latino 2024. Hombres G, Mikel Izal, Bomba Estéreo, Los Planetas,
SFDK y muchos más. Gastronomía, zonas de ocio y descanso. 24 horas de música y 3 escenarios en el Espacio Expo, el recinto más espectacular de la ciudad. Despide el verano el 6 y 7 de septiembre en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical más importante del mundo. Vive Latino. Puede que este verano alguien que no conozco me salve la vida. Podría ser cualquiera. Podría ser tú. Donar sangre no duele. Necesitarla, sí. Infórmate a través de la página web del Banco de Sangre. Gobierno de Aragón. De la mañana. Javier Cebolla, buenos días. Hola, ¿qué tal, Esperanza? Buenos días. Yo creo que tiene que ser uno de esos días en los que da gusto contar esta sección de deportes, un día para disfrutar, ¿no? Para el equipo de deportes de esta casa. Pues sí, día para disfrutar por el fútbol, por el tenis, por la gimnasia rítmica, por Eso todo es. un domingo que nos gustaría que fuera así todos los fines, también con los equipos y deportistas aragoneses. Y mire, si te parece, para empezar los deportes hoy, jornada especial, nos vamos a marchar hasta Berlín, porque allí, con la expedición de la selección española, a puntito de coger el mismísimo autobús con los jugadores y poner rumbo de vuelta a España, está uno de los responsables, que también es parte suya, de culpa, de levantar ese trofeo, de levantar esa Eurocopa. Es un aragonés, es Javier Alfaro, de Podoactiva, podólogo de la selección española de fútbol. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Y enhorabuena por la parte que te toca por ese trofeo. Bueno. Cuéntanos, ¿cómo ha ido la celebración? ¿Cómo se vive el título desde Berlín, desde el propio banquillo? Bien, muy bien, muy bien. Larga, la celebración ha sido larga. Hasta lo que puedas contar. Cogemos el autobús y nos vamos al aeropuerto. Sí, bueno, vino mi familia y estuvimos, la verdad que todas las familias de los jugadores, las nuestras, y muy bien, muy bien. Es que esto es como una familia. Entonces, los protagonistas son los jugadores, evidentemente, pero nos hacen sentir muy bien y me siento muy, muy afortunado de poder haber estado estos 45 días aquí y volver a España con la Copa. ¿Y cómo ha sido el proceso de estos 45 días para ti hasta que habéis levantado la Copa? ¿Cómo ha sido el vivirlo desde dentro? Bueno, pues la verdad que muy intenso, porque al final pues somos poca gente la que estamos aquí, pero son un grupo fácil, desde el míster a los jugadores, y lo hacen fácil. Y cuando todo se hace fácil, yo creo que todo el mundo saca su mejor versión, y todo eso suma pues en que el resultado pues ayude. ¿Cuánto suma cada uno? Pues no lo sé, lo que te decía, lo importante los jugadores, pero bueno, pues yo mi labor, que no haya ningún problema en los pies, que todo funcione bien, que las plantillas funcionen bien, que todo esté bien. Y bueno, pues si sumas algo, pues bienvenido sea el grupo. Pues sí, así es. Pues enhorabuena por la parte que te toca, Javier. No te robamos más tiempo, que además estamos viendo en televisión que ya estáis subiendo al autobús para poner... Me voy a sacar un café y nos metemos al aeropuerto y ya llegamos luego a Madrid, que me imagino que la tarde también será larga por Madrid. Pues que siga la celebración. Javier, enhorabuena y muchas gracias por estar en Aragón Radio. Gracias a vosotros por acordaros. Un abrazo fuerte. Pues una Eurocopa, como ves, Esperanza, que se ha celebrado allí, que eran unos 10.000 españoles, además de la expedición, y ya sabes lo que ha pasado también en las calles de España esta noche. Yo he llegado a Zaragoza esta mañana, un poquito antes de las 5 de la mañana, y he visto gente con banderas de España aquí muy cerquita de la radio. Y no es que hayan madrugado. No, yo me temo que cuando ellos se iban a dormir, nosotros entrábamos aquí a trabajar. Un partido que vamos a repasarlo, aunque yo creo que ya va a ser conocido por nuestros oyentes, pero vamos a paladearle un poco. ¿Cómo fue esa victoria de ayer? Pues como viene siendo habitual en un torneo de estas características, agónico, ¿no? Porque a pesar del favoritismo de España, del gran juego, de la gran Eurocopa que estaba haciendo, pues en la final se medía a Inglaterra, una de las favoritas, victoria del cuadro español, 2-1, una primera parte que acababa sin goles, España dominaba, y nada más empezar la segunda mitad, una genialidad de ya la dupla Lamine Yamal y Nico Williams, acababa con un tanto de este último para poner por delante de España,
Eso sí, Inglaterra se vino arriba, igualó por medio de Cole Palmer, y cuando otra vez el partido parecía, al igual que en las semifinales contra Francia, parecía que íbamos a marcharnos a la prórroga, llegaba Oyarzabal y daba el título a España con un tanto en el minuto 86. Además de la Eurocopa, hay que destacar mejor jugador del torneo para Rodri, máximo goleador Dani Olmo, mejor jugador joven para Lamine Yamal, así que un día plagado de éxitos y que se va a seguir con la celebración esta tarde en Cibeles, en la capital de España, en Madrid. A partir de las 8 de la tarde, ¿verdad? Eso es, ya sabemos cómo van estas cosas, que nunca es a las 8, pero... En Palacio van despacio. Eso es, pero seguro que se celebra con miles de personas en las calles de Madrid. Seguro que sí. Y además van a estar acompañados por otro triunfador en el día de ayer, Carlos Alcaraz, que logró su segundo Wimbledon consecutivo. Pues sí, a sus 21 años ya tiene 4 Grand Slam, el segundo Wimbledon, también lo ganaba el año pasado, ayer lo hacía también, además en tierras británicas, lo hacía con una exhibición del tenista del Palmar que revalidaba su título en la hierba londinense después de vencer a Djokovic por 6-2, 6-2 y 7-6. Solo en el tercer set sufría el tenista murciano para lograr su cuarto Grand Slam y su segundo torneo de Wimbledon. Un Alcaraz que se mostraba así de ambicioso tras el partido. Pues la verdad que estoy muy orgulloso del equipo que tengo, de la gente que tengo alrededor, orgulloso de mí mismo, de todo el trabajo que estoy haciendo, y ahora es el momento de seguir adelante, de seguir por el mismo camino, no venirnos abajo o conformarnos de las cosas que estamos consiguiendo, sino hay que tener ambición y hambre de más. Así que el ganar Roland Garros y Wimbledon el mismo año me demuestra que estamos haciendo las cosas bien. Y después de Roland Garros y Wimbledon, el siguiente reto para Carlos Alcaraz, los Juegos Olímpicos, donde participará en el cuadro individual y donde estamos depositando muchas esperanzas en el doble, nada más y nada menos que junto a Rafa Nadal. Menuda dupla. Hablando de los Juegos Olímpicos, vamos a seguir ahí porque otra aragonesa, en este caso Inés Bergua, ayer redondeaba el domingo y lo hacía consiguiendo el oro en la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica. Así es, la ostense se proclamaba campeona en la final de conjuntos, de cinta y de pelota junto a sus compañeras de selección. Ahora tocará preparar esos Juegos Olímpicos de París después de los buenos resultados y que la ha convertido a España en una de las favoritas, como decimos, con Inés Bergua, con la ostense en ese equipo. Y además, otra aragonesa, Alba Bautista, disputaba 3 de las 4 finales individuales de aparatos, destacando el cuarto puesto. Se quedó rozando las medallas en la final de pelota para la gimnasta turolense. Gran actuación de las aragonesas. Mientras tanto, y dejando de lado todos esos éxitos, a ver si llegan también esta temporada de la mano de la Sociedad Deportiva Huesca y del Real Zaragoza, que después de descansar ayer, hoy toca volver al trabajo. Y en el caso del Huesca, será hoy la tercera jornada en su stage en Benasque. Sigue la puesta a punto del equipo ostense, mientras Antonio Hidalgo y Martín González trabajan en la confección de la plantilla, algo de lo que hablaba el técnico del Huesca. Me encanta la polivalencia. Yo soy de cuanto una plantilla tenga jugadores que nos puedan hacer diferentes funciones, muchísimo mejor, porque al final a lo mejor el año pasado teníamos exceso en el centro del campo, ahora se nos han ido 3 jugadores y no ha venido ninguno de momento. Hay que firmar, lo sabemos, el talento hay que buscarlo, el gol también es lo que más cuesta en este mundo y en ello estamos trabajando. Y también pendientes del mercado en el Real Zaragoza, que por cierto retoma los entrenamientos, lo ha hecho hace apenas 10 minutitos en la Ciudad Deportiva, y se trabaja en las llegadas. El próximo, que podría ser Iván Calero, el lateral derecho del Cartagena, pero también trabajando en las salidas. La más inminente puede ser la de Bermejo, su destino parece que va a ser el Sporting de Gijón, guardándose eso sí el Real Zaragoza una cantidad económica en caso de ascenso del equipo asturiano a Primera División. Bueno, pues vamos a cerrar ya con baloncesto, cambiando de balón. Hoy se presenta la Copa de la Reina, que volverá a celebrarse en Zaragoza en 2025. Eso es, la próxima temporada a las 12 rueda de prensa de presentación de la Copa, a la que van a asistir la alcaldesa, también la presidenta de la Federación, Elisa Aguilar, y después de la Copa que albergó Zaragoza en 2023 con mucho éxito, la capital pues ya sabemos que va a ser sede en esta próxima temporada y también en 2027. Por cierto, que en cuanto a Casa de Monzaragoza, cambian el cuerpo técnico del equipo masculino, y es que Sergio Lamúa deja de ser el entrenador ayudante de Porfirio Fisac, afronta nuevos retos, su lugar lo va a ocupar Iñaki Martín, que vuelve a la Liga Endesa después de su paso por Estudiantes y Betis. Pues mucha actualidad deportiva la que nos trae la jornada de hoy, así que gran trabajo el de hoy, compañero. Muchísimas gracias, Javier Cebolla. Igualmente, adiós. Y 39. Cambiamos ahora de tercio. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero?
¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Cambiamos de tercio y recibimos en los estudios de Aragón Radio, en este Buenos Días Aragón, vamos a decir a nuestro sociólogo de cabecera, Pablo Redondo. Buenos días. Hola, buenos días. Y hoy vamos a hablar de un asunto que la verdad cuando lo planteabas me parecía muy interesante en este tiempo en el que muchas familias van de vacaciones al pueblo, a la playa. Yo también creo que es momento de recordar esas vacaciones de niños, de pequeños. ¿Tú qué solías hacer en verano? ¿Eras de los que jugaba mucho, de los que estaba mucho en la calle? Yo creo que es una de las cosas típicas del verano también, ¿no? Sí, yo la verdad que tenía la suerte de que mis abuelos vivían en la costa y pasaba el verano en la playa, con la bici, con los amigos todo el día en la calle, la verdad. Era lo que se hacía. Entonces yo también recuerdo los veranos, en mi caso en el pueblo jugando siempre, pero lo que vamos a contar hoy o sobre lo que vamos a reflexionar es que esto ya no es tan así. Es que eso de que los niños se pasen el verano todo el tiempo disfrutando en la calle, pues ha cambiado un poco, ¿no? No sé si es una percepción o podemos decir que es una realidad. Sí, la verdad que bueno, que los niños cada vez pasan menos tiempo en la calle, es algo que si nos fijamos llama la atención, cada vez cuesta más ver niños, ¿no? en las calles, y no solo durante el verano, sino también durante el resto del año. ¿Y esto cómo se explica? ¿Es una cuestión generacional de cambio de tendencia o hay motivos de fondo? Bueno, pues tiene motivos bastante profundos, ¿no? De cómo ha cambiado la sociedad en los últimos años. Sobre todo, pues, digamos, un síntoma de la sociedad acelerada en la que vivimos y esa sociedad tan basada en la productividad, ¿no? El no me da la vida constante. Eso es, y el pensar que al final en todo momento tenemos que ser productivos con todo lo que hacemos, y al final se entiende, los adultos entendemos que estar en la calle jugando es perder el tiempo, es no hacer nada, y los niños tienen que estar aprovechando su infancia para ser educados, para ir a actividades extraescolares, y al final no les dejamos esa libertad. Uh-huh. Y en este sentido, no sé si también, y además de la gestión del tiempo, de esa concepción de la productividad, no sé si el urbanismo tiene algo que ver, cómo están configuradas, pues sobre todo el lugar donde se vive en las ciudades, las plazas, los parques. A lo mejor en los pueblos esto no es tan así. Desde luego, se ve mucho, muchos expertos hablan de cómo el tráfico ha expulsado a la gente de la calle y sobre todo a los niños, cómo se entienden las ciudades, se ven como más inseguras, en parte por esa intensidad del tráfico, ¿no? ¿Cómo vas a dejar a los niños que vayan solos al colegio cuando tienen que atravesar una avenida con 3 carriles en la que los coches pasan a no sé cuántos kilómetros por hora, ¿no? Se siente mucho peligro en la ciudad, no se siente confianza para dejar a los niños solos, y eso es uno de los principales factores que les expulsan de la vía urbana. Uh-huh. Y bueno, y luego también por otro lado cómo la calle se ha convertido en un espacio de paso. Ya cada vez usamos menos la calle como un lugar donde recrearnos, donde juntarnos con otras personas, y se han abandonado los parques, se han abandonado todos esos espacios urbanos que antes servían para compartir el día a día con nuestros queridos. Uh-huh. En ese aspecto yo también, y por mis recuerdos del verano, el salir por la noche a la calle a tomar la fresca, decían en mi pueblo, el sentarte a conversar con los vecinos, eso ahora quizás sí te juntas más en un bar, en una terraza, pero esto hay sitios donde afortunadamente se mantiene, pero quizá menos. ¿Tú crees? Sí, además se ve un poco, se asocia con personas mayores en pueblos, ¿no? Es como cada vez se hace menos habitual, cada vez se ha perdido más esa costumbre, y como comentas, cada vez se hace más en espacios privados, ¿no? Como se ha privatizado también el uso del espacio público, como ahora sí nos juntamos pero en una terraza, nos juntamos mientras consumimos algo, ¿no? No nos juntamos mientras estamos haciendo algo, no nos juntamos simplemente a charrar y ya está, ¿no? El salir a la calle, ver a quién te encuentras y sentarte a hablar. Claro, eso se ha perdido. Bueno, pues este es el planteamiento, y mirábamos sobre todo a los niños, a los más pequeños. Los niños ya no juegan tanto, ya no están tanto en la calle. ¿Esto qué consecuencias, qué repercusiones tiene? Bueno, pues esto pues tiene muchas consecuencias. Voy a enumerar algunas, las principales, ¿no? Por un lado nos vemos como una de esas causas es que todas sus actividades tienden a estar planificadas por los adultos. Al final eso genera también una sensación de falta de libertad, ¿no? Eso, por otro lado, también lleva a que los niños cada vez les damos menos libertad para tomar decisiones, para afrontar retos, para solucionar sus problemas por ellos mismos, sino que al final toda su infancia está muy controlada por los adultos. Al final eso tiene consecuencias sobre su desarrollo cognitivo, sobre también su autoestima, ¿no? Al final los hacemos menos independientes, menos ¿no? autónomos. Menos autónomos. Entonces, bueno, por un lado eso
está mermando su desarrollo. Y luego también, por otro lado, como también tienen menos libertad, pasan más tiempo dentro de casa, pues al final también su entretenimiento cada vez se basa más en el uso de las pantallas. Y al final eso también tiene pues muchas consecuencias en la línea de lo que comentaba, ¿no? Uh-huh. Precisamente la semana pasada, Pablo, comentábamos un informe de la Fundación Gasol, que es una fundación que trabaja para reducir la obesidad en la infancia. Decía que esta situación de estar más tiempo pegado a las pantallas y menos tiempo haciendo ejercicio físico afecta a niños que tienen menos recursos o que viven con familias que tienen menos recursos económicos. O sea, no afecta a todos por igual. Eso es, al final tenemos que pensar, por ejemplo, cuando se acercan estas fechas de verano, que los niños están de vacaciones en el colegio, pero los padres no tienen tantos días de vacaciones. Un problema que todos los años preocupa bastante es el hecho de que hay niños que se quedan solos en su casa. ¿Por qué? Porque al final, sí, muchos niños tienen la suerte de que se pueden ir al pueblo con los abuelos, o si no, pues se van a las colonias. Al final, los padres pagan una actividad para que los niños no estén solos en casa, estén entretenidos, pero no todas las familias pueden permitírselo. Y entonces en esos casos se quedan solos en casa viendo la tele, con el teléfono móvil, jugando a la consola. Al final todo eso también, ese uso de las pantallas también quita horas de sueño. Al final duermen menos, al descansar menos tienen también menos actividad para luego hacer ejercicio, están también menos tiempo en la calle, y al final todo eso tiene también efectos perjudiciales para su salud. Uh-huh. ¿Y esto cómo se resuelve? A mí me vuelve a aparecer en grandes una palabra que tiene que ver con muchas cosas, que es la conciliación. Entiendo que por ahí pasan parte de las soluciones, ¿no? Mejorar la capacidad de las familias de conciliar su vida laboral y personal. Sí, sobre todo en las familias más con menos recursos, el problema que tienen principalmente es esa dificultad para conciliar. ¿Qué hacemos con los niños mientras trabajamos? Y entonces en muchas ocasiones pues la solución acaba pues le damos el teléfono para que se entretenga o le encendemos la tele. Y al final, pues esto es un problema que tenemos como sociedad, porque claro, los niños ya no se les puede dejar en la calle, que es lo que se hacía tradicionalmente, porque ahora se entiende que la calle es insegura, pero es que en sus hogares se ve más perjudicado su desarrollo. El quedarse en el hogar, por tratar de que estén seguros, al final estamos perjudicándoles. Uh-huh. Para solucionar este problema que ponemos hoy sobre la mesa, hablamos de políticas, de medidas que hacen falta, también recomendaciones, entiendo, para las familias, ¿no? Quizás no sobreproteger, pregunto, a los niños, o no sé, ¿qué podemos plantear como recomendaciones para las familias para decirles, oye, a lo mejor está bien que los niños pasen más tiempo en la calle? Claro, por un lado, al final esto tenemos que abordarlo desde el ámbito de las políticas, también desde el ámbito de las familias. Por un lado, hacer las ciudades que sean más seguras, con itinerarios seguros para que puedan los niños ir al colegio, puedan también tener espacios donde jugar. Pero luego también, por otro lado, de cara a las familias, pues recomendaciones como limitar el uso de las pantallas, ¿no? Al final crea adicción, y entonces al final esto crea muchos conflictos en el ámbito del hogar. Las familias con niños lo saben, que el uso de las pantallas es un problema con el que están siempre luchando, ¿no? Con sus hijos, ¿no? Luego también hay que tratar de darles mayor libertad para que sean más capaces de tomar decisiones, para que también aprendan a ser mayores. Al final, la infancia es un paso digamos que en la infancia tienen que aprender cuál es su espacio en la sociedad. Si están cerrados en casa, no pueden aprender, no pueden conocer la ciudad, la sociedad en la que viven. Y luego en la adolescencia tienen que prepararse para la vida adulta. Si los tenemos sobreprotegidos, cuando llegan a adultos no tienen capacidad para desenvolverse. Tienen que tener esa capacidad para desenvolverse y, ojo, y a lo mejor de esto hablamos en algún otro momento, en verano tienen que aburrirse, tienen que ser capaces de aburrirse, que el verano es muy largo y eso también es importante, ¿no? Eso es, el aburrimiento al final fomenta la creatividad. Si estás todo el día entretenido, no vas a tener espacio para ser creativo, para reflexionar, ¿no? Incluso a los adultos también nos pasa, como en esa vida tan acelerada que llevamos, no tenemos momentos para pararnos a pensar, reflexionar y relajarnos. Y esto al final también pues crea ansiedad, crea también problemas en los menores, ¿no? De eso hablaremos este verano. Me quedo con una última pregunta, es que me he quedado con curiosidad antes. ¿Tú a qué jugabas en verano? ¿Eras de los que jugaba fútbol, de los que pilla, correr por ahí? ¿Qué era lo que te gustaba hacer, Pablo? Pues yo en verano la verdad que estaba todo el día montado encima de la bici. Me encantaba la bici. Qué divertido y qué bonito ese momento veraniego de ir en bicicleta por el pueblo, ¿nos decías? Por la playa y luego también por la casa de campo de mis abuelos, sí. Qué gusto, qué envidia. Pablo Redondo, muchísimas gracias una semana más por haber estado con nosotros. Gracias a ti.
Y así llegamos casi a las 9:50 de la mañana. Ya saben que a esta hora y durante el verano lo que estamos haciendo es pues precisamente eso, viajar a los pueblos, viajar por el territorio dentro y fuera de Aragón, de la mano de voces conocidas y reconocidas de esta comunidad. Hay sensación en las casas antiguas de que algo queda de quien las vivió. Un tibio aroma de café. Hoy contamos con una actriz y escritora española, conocida principalmente por su papel en Amar es para siempre. También este último año ha presentado un programa de entrevistas a paisanos aragoneses de renombre. Pero ha sido aquí además, en esta casa, en Aragón TV. Incluso también será una de las nuevas profesoras de la nueva Física y Química. Además de actriz, es escritora, tiene una gran pasión por la literatura. Su hermano Jorge y ella son los autores de la exitosa colección Miranda. Según publica en sus redes sociales, el feminismo, la educación y la sostenibilidad son puntos principales en su vida. Para Medio País ella es Manolita, está casado con Marcelino y todos la conocimos llevando un bar, el Asturiano. Así la conocimos y la recordamos también hoy. Es una de las consecuencias que tiene encarnar a un personaje tan popular durante 12 años. Ella no es Manolita, sino Iciar Miranda, que viene a hablarnos de Panticosa. Nació en Zaragoza, pero Iciar Miranda también tiene su pueblo. No tiene por qué ser tu pueblo natal, puede ser tu pueblo de adopción. Son maravillosos. Son maravillosos. Es maravilloso cuando alguien levanta la mano y dice, no tengo pueblo, y levanta la mano 12 y dice, yo te adopto para mi pueblo. Iciar Miranda, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, pues aquí estoy en Panticosa, así que qué suerte feliz de estar en mi pueblo de adopción, que es un pueblo también un poco de nacimiento, porque aunque nací en Zaragoza, es verdad que mi padre en ese momento era médico aquí en el Valle y mis primeros pasos los di aquí. O sea, lo de Zaragoza fue realmente porque mi madre quiso estar cerca de la suya, que vivía allí, ¿no? Pero a los 3 días me subí aquí al Valle y aquí di mis primeros pasos, y luego es verdad que mi padre fue médico en más pueblos de aquí de la provincia de Huesca, en Estadilla, sobre todo, muchísimos años. Pero bueno, al sitio donde siempre vuelvo es Panticosa, es donde tengo a mi familia, a mi hogar, y soy feliz. Oye, haznos una fotografía de tu plan favorito cuando llegas a Panticosa. Pues mi plan favorito cuando llego a Panticosa en realidad es subir al balneario, porque aquí mi familia organiza un festival de música justo ahora, en esta semana, haciendo lo que es el FIP, Festival Internacional de Panticosa, tocando el cielo. Y es bellísimo, es una delicia de festivales, estar rodeado de amigos y amigas que vienen de todas partes del mundo, que nos hemos hecho amigos aquí en el Valle realmente, no nos conocíamos muchos de antes. Y pues está Nancy Fabiola, está Evar Misen, está Manuel Vilas, mucha gente aragonesa y mucha gente de otras partes del mundo que nos encontramos aquí esta semana para disfrutar de la montaña, dar largos paseos, hacer buenas excursiones. Ya sabéis que desde aquí enseguida te pones a andar y llegas a lagos aibones preciosos, escuchar música clásica, pasear, estar en familia. Y es verdad que la montaña nunca te decepciona y tenemos tantas cosas que hacer durante todo el día que no te aburres. Irte al lago de Lanuza, ponerte con las piraguas, irte al río de Panticosa a bañarte, que está el agua helada y es muy tonificante. Es una maravilla, la verdad. Y luego por las noches siempre tenemos nuestros conciertos aquí, que son una belleza, más bueno, todas las cosas que pasan aquí en el balneario, que son infinitas, ¿no? Y es un sitio con mucha historia, muy especial. Has dado un montón de nombres que se me ocurre que podían pasar por esta sección. Totalmente. De rostros conocidos que nos salen de su pueblo. Ha dicho Esperanza hace un momento, que me ha parecido como muy nostálgico, lo de recordar cuando nos quitaron los ruedines de las bicicletas y empezamos a caminar en bicicleta, que yo creo que todos lo hemos hecho en algún pueblo. Yo no sé si aprendiste a andar en bicicleta precisamente en Panticosa, Iciar.
No, aprendí en Estadilla, que es mi segundo pueblo. Mi segundo digo porque aunque viví muchos años allí, es verdad que donde más he vivido al final es en Madrid, pero mi infancia sí la pasé allí y luego veníamos mucho aquí a Panticosa con la familia. Pero a ir en bici aprendí en Estadilla. Y es verdad que yo soy, fíjate, soy más de correr, me gusta más correr que ir en bici, me gusta mucho más andar por el monte que ir en bici, entonces eso sí que lo he hecho aquí, o esquiar, o sea, soy más de deportes con las piernas en el suelo, ¿no? Que estar con los ruedines. No sé por qué la bici me gustaba de pequeña, pero luego nunca me enganchó. ¿Qué es lo primero que haces al llegar a Panticosa o a Estadilla? Pues lo primero que hago al llegar a Panticosa, la verdad, es ir a ver a la familia. Tenemos una casa familiar aquí enorme, somos 90 de familia. ¡Guau! Y que se dice pronto, sí. Y lo primero que hacemos es visitar a la familia, juntarnos, ponernos al día. De verdad, esto es una delicia, es un disfrute increíble. Y luego ya subir al balneario, ver a toda la gente que trabaja aquí, que son hermosos, es gente majísima, buenísima, con la que también me apetece mucho pues ver cómo están, preguntar por su familia y todo. Y luego al día siguiente siempre hay excursión, baño en uno de los ibones. A mí me encanta subir a Bozuelo, es una excursión que me parece muy bonita desde el balneario. Y luego, claro, como siempre venimos justo cuando empieza el festival, pues sobre todo los conciertos, me parece súper bonito, los conciertos de las 7:30 de la tarde con un buen vino Enate que te ofrecen, un buen vino de la tierra, me parece alucinante. Somos así como muy de alparcear en este último tramo del informativo, del que por cierto ya nos estamos quedando sin tiempo. No podemos no preguntar por cómo son los panticutos y panticutas para Iciar. Miranda. Pues mira, a mí me gusta mucho la gente de Huesca. Como me he criado en Estadilla, sobre todo me gusta mucho la gente de aquí, porque es como los aragoneses en general, ¿no? Somos muy honestos, muy nobles, muy francos, a veces decimos demasiado las cosas sin filtros, sí. Pero me hace mucha gracia esa sinceridad aragonesa y luego me hace mucha gracia el humor que tienen, ¿no? Pero sobre todo eso, la franqueza, cómo te saludan, cómo te dan unas palmadas en la espalda que parece que te van a romper, pero es de puro amor. Y eso tienes que venir fuerte, ¿eh? Tienes que venir de gimnasio aquí para poder abrazar bien como abrazan los manticutos. Es bueno saberlo. Iciar, Miranda, muchísimas gracias por haber participado en esta sección que es, de alguna manera es informativa porque nos contáis cómo son los pueblos de esta tierra. Un beso muy grande, buen verano. Igualmente, un besazo. Gracias. Empezamos fuerte el recorrido de esta semana en esta sección que nos lleva a conocer los pueblos de Aragón, pero yo creo que la cadiera hoy va a venir todavía más fuerte. Teresa Cano, buenos días. Has acertado, Esperanza, efectivamente. Qué bien lo he jugado. ¿Qué nos traéis hoy? Fíjate, vamos a abrir un melón importante, el que divide el mundo en dos, entre quienes defienden el calor, caloristas, y quienes defienden el frío, friistas. Bueno. Melón difícil. Sí. Melón difícil. Yo defiendo el calor, ojo, ¿eh? Yo el calor en invierno y el frío en verano. Yo soy una vendida. Ya estamos con los matices. Y luego, Esperanza, por favor, hasta las 11:30 o así, no te vayas a casa. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la última sección de los gandules. ¡Oh! Mi sección favorita de la cadiera. Se metió. La bici empezó. Yo marcando tu horario de trabajo, ¿eh? Hasta las 11:30 no te vayas, que es cuando acaban ellos. Saben los compañeros de la cadiera que yo no me puedo perder a los gandules. ¿Nos das un adelanto de lo que nos cuentan o nos tenemos que quedar esperando? De los festivales de verano. Luego, por dónde divaguen ya es que, no se les puede controlar. No es responsabilidad tuya. Es que no se les puede entender previamente a los gandules con el guión que envían. es que no. Luego te lo enseño, Ainara, vale. Ya verás. Es aleatorio. Aquí lo dejamos. Nos escuchamos mañana. Ainara, Lucía, hasta mañana. Adiós, hasta mañana. Hasta mañana, oyentes.